8:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Dunker Morales, catedrático en Derecho Civil y Constitucional, jurista. Lo invitamos para hablar sobre el caso Chevron. Este lunes, la Procuraduría General del Estado dio a conocer al país el dictamen de este Tribunal de Arbitraje de la Corte de La Haya, en donde dispone al Ecuador pagar $220 millones, que es sustancialmente menor a lo que pedía la empresa Chevron, de alrededor de 3.200 millones como indemnización por la denegación de justicia en el Ecuador. La Procuraduría ha reivindicado esa reducción en el pago, que habrá que ponerse de acuerdo. ¿Cómo califica usted este tema? Luego hablaremos del derecho de repetición a los responsables de estos hechos en el Ecuador. Doctor Morales, muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos los radioescuchas. Bueno, yo creo que hay varias cuestiones sobre las que nos queda en el medio, en el Ecuador, a los abogados y a la ciudadanía, un análisis que no es sencillo de cuáles son las lecciones que deja este laudo que acaba de ser emitido o acaba de hacerse público, y en general toda la secuela de este caso llamado Chevron, el famoso caso que se originó en Lago Agrio. Yo voy a empezar por lo que, si me permite, por lo que yo creo que es relevante en el mundo de lo jurídico y de lo judicial. Nos deja esta lección que no hemos terminado de aprender de los desafíos inmensos que todavía tiene nuestro sistema de administración de justicia y los importantes ámbitos de mejora que tenemos en la materia como Estado. Ahí hay, por supuesto, cuestiones de orden normativo que requieren revisarse, de capacitación y formación constante de los servidores judiciales y los medios que estén al alcance del Estado ecuatoriano para procurar desterrar esas prácticas de corrupción que son las que en última instancia, en este caso, han terminado con la responsabilidad internacional del Estado y una condena que no es menor, porque $220 millones es una suma importante. Lo primero entonces es, por supuesto, pensar y repensar de aquellos años de los que datan los hechos por los cuales se ha condenado al Estado ecuatoriano en este caso, han pasado más de una década de las sentencias originales del caso del Lago Agrio. ¿Qué ha mejorado en el sistema judicial? ¿Cómo nos hemos impuesto retos y metas para que esos eventos de corrupción no vuelvan a ocurrir? Y mi opinión personal es que no hemos mejorado y hasta dudo de si hemos empeorado. De tal manera que yo creo que la lección principal, al menos al nivel interno que nos queda institucionalmente, es lo que hay que hacer para mejorar en términos de administración de justicia, para que no vuelva a ocurrir esto, porque mañana, pasado mañana, otro inversionista en una situación más o menos similar va a poder probar que han ocurrido desvíos en los procesos judiciales, en los derechos o garantías que debía otorgársele dentro del contexto del debido proceso, y van a repetirse otra vez estas recetas en los arbitrajes internacionales y estas condenas. Para mí esa es una de las grandes lecciones que queda para el Estado ecuatoriano. En términos de la cuantía, que entiendo también es un asunto de curiosidad y de interrogante en general de la ciudadanía, y de cómo se puede valorar realmente el ahorro entre una pretensión inicial de más de $3.000 millones y finalmente una condena de 220 millones. Yo voy a hacer una puntualización inicial, que es la visión general del abogado litigante cuando ocurren este tipo de diferencias entre las pretensiones y las condenas. Es natural que cada parte quiera vender eso desde la perspectiva de su conveniencia. Es decir, Chevron
Por supuesto, se ha visto ya un poco en los medios la reacción. De todas maneras, va a tratar de pintar esto como una victoria. Y en el resultado objetivo de quién prevaleció en el arbitraje, naturalmente que eso es cierto. No nos olvidemos, de todas maneras, que esta etapa, este tramo del arbitraje, tenía como objeto únicamente una cuantificación de daños de una responsabilidad estatal que fue impuesta previamente ya por el tribunal en un laudo del año 2018. Ya no estábamos discutiendo en este momento del arbitraje si es que el Ecuador era o no internacionalmente responsable por sus hechos. Solamente estábamos discutiendo cuánto debía indemnizar. Del lado de la Procuraduría, naturalmente, la visión, y yo creo que es enteramente rescatable el trabajo que ha hecho la Procuraduría en este caso y en la gestión en estos años para procurar que las condenas al Estado se reduzcan al máximo posible. Por supuesto, lo que ha hecho es presentarle a sus mandantes también, finalmente, a los contribuyentes, a los ciudadanos, que son a los que se les debe las explicaciones sobre el ejercicio de las competencias públicas, cuál ha sido el resultado. Y yo lo único que quiero explicar ahí, voy a tratar de ser lo más simple posible en la explicación, es de la lógica del tribunal. ¿Por qué esos 3.300 terminaron siendo 220 millones? Cuando a un Estado se le condena y se determina su responsabilidad internacional por lo que se llama hechos internacionalmente ilícitos, hay un régimen del derecho internacional que define bajo qué criterios el Estado es responsable, en este caso en un arbitraje de inversión por la violación a los derechos de un inversionista, pero además define unos criterios respecto de los cuales o los cuales permiten establecer el quantum de esa indemnización. ¿Cuánto es lo que hay que pagar? Y por supuesto que no, eso tiene que tener un techo. No es porque el demandante, en este caso Chevron, dice, yo me gasté $1.000 millones en abogados, a mí me tienen que pagar mis 1.000 millones. No. El tribunal lo que hace es filtrar esa pretensión a la luz de al menos dos criterios. Un criterio que es, yo diría, universal, que es causalidad. Este criterio lo que dicta es si es que ese daño que se está reclamando tiene un nexo directo con el hecho por el cual fue declarado responsable el Estado. Tiene que haber un nexo causal entre el daño que se reclama y el hecho ilícito del Estado. Solo ahí es que Ecuador debería ser responsable de reparar ese monto. Y el segundo es que sea razonable. Si es que Chevron tuvo que invertir recursos contratando abogados y en todo lo que requiere acciones judiciales para evitar que la sentencia del Agroagrio sea ejecutada en distintas partes del mundo, el tribunal entiende que no todos los costos y gastos en los que ha incurrido Chevron superan este criterio de razonabilidad. Doctor Morales, por ello, claro, la Procuraduría, al destacar la reducción de este fallo de 3.200 a 220, calificaba que eran exagerados e infundados el tema del monto. Exactamente. Es decir, una inmensa porción de esos reclamos no eran razonables, porque al final Chevron, si quería gastarse lo que quería gastarse en abogados bajo una decisión autónoma de la compañía, pues no tenía el derecho de trasladarle todos esos costos al Ecuador sin ningún tipo de revisión. Y eso tal vez le envía un mensaje también al inversionista como resultado del caso. Y es que incluso en una situación como esta, en la que ya está declarado judicialmente, y en este caso a nivel del arbitraje internacional, los desvíos que existieron en el proceso judicial en Lago Agrio, el arbitraje internacional no es una garantía absoluta de que el inversionista
puede discrecionalmente realizar egresos para luego pasarle esa factura al Estado. Esos egresos, esos costos, esos gastos tienen que tener un criterio de razonabilidad para que ahí sí el tribunal ordene que un Estado reembolse por vía de indemnización esos gastos al Estado. Doctor Morales, hay un hecho importante. La Procuraduría, al dar a conocer el fallo de este tribunal arbitral, concluyó que Ecuador es responsable de haber violado disposiciones del Tratado Bilateral de Inversiones suscrito con Estados Unidos, que en el gobierno del prófugo de la justicia echó abajo, y debido a esto es importante para que lo comente, debido a la denegación de justicia en el Ecuador. Es decir, no hay discusión, ¿el Ecuador denegó justicia en este caso? A ver, en este punto, y eso lo mencionaba hace un momento, en este tramo del arbitraje internacional, que es el tramo 3, le llaman el track 3 en inglés, en cómo funciona la estructura procesal del arbitraje y cómo el tribunal decidió dividir por etapas el proceso. Ya no se discutió si el Estado fue o no responsable por violar los derechos del inversionista, tanto derivados de un tratado internacional, que es el de protección recíproca de inversiones con los Estados Unidos, sino también de una fuente importante del derecho internacional, que es la costumbre internacional. Esa determinación de que el Estado ecuatoriano fue responsable de violar esos derechos, el tribunal la hizo ya en el año 2018. Es decir, esa determinación material ya no puede volver a discutirse y es un hecho declarado por el tribunal. En esta etapa 3, lo único que se estaba discutiendo es, como consecuencia de esa violación de los derechos, que incluía la denegación de justicia a Chevron, cuál es el monto de la indemnización que correspondía pagar al Estado ecuatoriano. Es decir, si es que la pregunta es, ¿sobre ese hecho se puede volver a discutir o está zanjado que el Estado ecuatoriano denegó justicia a Chevron? La respuesta es: ese asunto ha sido ya decidido de manera final por el tribunal arbitral y ahora solo lo que se está discutiendo es cuáles son las consecuencias patrimoniales principalmente de esa denegación de justicia. Doctor Morales, se ha pasado desde el 2018 hasta acá. Ahora hay una norma que casi no se cumple en el Ecuador. Ahora están debatiendo en la Asamblea un proyecto de ley que hace casi 4 años ha estado ahí archivado, empolvado, la ley de repetición. Pero la Constitución, artículo 11, consagra el derecho de repetición a los responsables de estas acciones. ¿Cómo emprender alguna vez, por lo menos en el Ecuador, el derecho de repetición en el debido proceso con derecho a la defensa, pero para establecer a los responsables, a los jueces, a las autoridades de ese gobierno responsables de estos hechos, doctor Morales? Sí, a ver, yo creo que eso necesariamente es un motivo de inquietud para todos, porque yo decía cuando iniciábamos la entrevista, hay un mensaje importante, sobre todo para las instituciones judiciales respecto de la mejora del sistema, pero también hay un mensaje importante respecto de la responsabilidad personal de los servidores públicos y particularmente de los servidores judiciales. Es decir, tiene que haber un llamado aquí a la reflexión de cuáles son las consecuencias de las actuaciones de esos servidores a nivel personal. Y eso solo se va a lograr si es que el régimen de repetición es eficiente, que hasta el momento no ha sido. Eficiente en términos de conseguir recuperaciones reales de esos montos que ha tenido que desembolsar el Estado, porque solamente ahí los servidores van a medir la verdadera magnitud de la responsabilidad que sus actuaciones acarrean. Y ya en términos jurídicos, este régimen es un régimen relativamente confuso, creo yo. Primero, hay dos subsistemas que conviven paralelamente.
Cuando se trata de servidores judiciales, en este caso los jueces que actuaron en el caso, ellos están sujetos a un régimen de repetición regulado en el Código Orgánico de la Función Judicial. Pero si estamos hablando de servidores públicos no judiciales, voy a poner hipotéticamente el caso de alguien del Ejecutivo que hubiere violado el principio de independencia de las funciones del Estado y de alguna manera interferido en la decisión de los jueces. Ese servidor que no es judicial estaría sujeto a un régimen regulado por el Código Orgánico Administrativo que tiene algunas variantes. Pero el tema es que finalmente hay una herramienta perfectible, pero hay una herramienta a nivel normativo que puede utilizar el Estado, la misma Procuraduría General del Estado, para procurar la repetición. Ahora, hay unos problemas de orden práctico. Si yo tengo un caso como el de Chevron y procuro la repetición, sobre todo en cuantías como esta. La primera cuestión importante es que aunque el Estado haya sido condenado y haya finalmente desembolsado 220 millones de dólares, el servidor público, a nivel personal, es responsable solamente si dentro de un juicio se prueba que él actuó o ella actuó con un estándar de culpa grave o de dolo. Me voy a detener brevemente a explicar estos conceptos. En el dolo, debería probarse en el juicio que ese servidor judicial obró de tal manera intencional para causar ese daño. Y ese es un estándar muy complicado de probar, pues. Porque yo podría entender, en la generalidad de los casos al menos, que el servidor sea negligente, pero que lo haya hecho de manera deliberada, con la intención de causar ese daño, es algo al menos más difícil de probar. Y la culpa grave tampoco es sencilla, porque no estamos hablando de un estándar promedio de negligencia, sino de un nivel de indiferencia tal con sus propias obligaciones, con su deber de diligencia, que exige ese calificativo de culpa grave. De tal manera que cuando la Procuraduría se aproxima a estas reclamaciones, tiene ahí un reto importante. Tiene que probar que el servidor público obró de acuerdo a alguno de esos estándares. Doctor Morales, eso en el caso del servidor público, y en el caso de los jueces, no olvidemos que en las tres instancias, primer nivel, Corte Provincial y luego en la Corte Nacional de Justicia, se consagró esta demanda, se condenó a Chevron incluso por el pago de 9,000 millones de dólares, luego de que hubo fraude procesal, denegación de justicia, que incluso esto se llegó entre los tantos procesos en el exterior, doctor Morales. Un juez de Nueva York sancionó con multa y prohibición al doctor Esteban Dosinger, que fue el gran activista aquí en Sucumbíos para llegar a esta sentencia condenatoria. Incluso Dosinger en su momento utilizó para conseguir el fallo de la Corte de Sucumbíos en contra de primero Texaco y luego Chevron. Es decir, hay antecedentes. ¿Esos jueces debieran comparecer en un posible juicio de repetición? A ver, sí, realmente de la forma en la que lo ha planteado el tribunal en el arbitraje internacional, los hitos relevantes de la responsabilidad estatal, es decir, lo que el tribunal entiende que son los hechos ilícitos provenientes de órganos estatales, son precisamente la emisión de las sentencias en los años 2011 y 2012 del caso del Lago Agrio, que por supuesto, y así lo dice el tribunal, no merecieron ningún tipo de reparación en los recursos o mecanismos de la jurisdicción interna, los recursos de casación, acción extraordinaria de protección, que no corrigieron los errores y desvíos que tenían las sentencias de instancia. Entonces, de la forma en la que lo ha planteado el tribunal, parecería altamente probable que ese derecho de repetición
se siga en contra de los jueces que estuvieron involucrados en la emisión de estas sentencias. El tribunal arbitral lo que dice al acoger la tesis de Chevron es que aquí existió lo que en el, digamos, en la terminología anglosajona se denomina un ghost writing, es decir, un escritor, un autor fantasma de la sentencia. Alguien le escribió esa sentencia al juez y el juez únicamente la firmó. Ese es uno de los hechos relevantes que se menciona en el laudo. Entonces, ¿cuál es el problema final? Y eso lo iba a mencionar hace un momento. Es que pensemos que efectivamente se inician estas acciones de repetición contra los jueces que hayan estado involucrados en la primera instancia, en la segunda instancia, si es que se decide contra quienes intervinieron en los recursos posteriores. La pregunta es, ¿quién de esas personas tiene un patrimonio de 220 millones de dólares para pensar que de manera realista el Estado va a poder recuperar algo de esos fondos? La respuesta es claramente ninguna de esas personas tendrá ese patrimonio. Doctor Morales, nadie tendrá ese patrimonio, pero sí un mensaje. Primero, que no hay impunidad en el Ecuador. Segundo, que se sancione las malas actuaciones de jueces, la denegación de justicia, aun cuando les quiten su pequeño patrimonio o lo que fuere, o gran patrimonio, que no llegará evidentemente a los 220 millones, pero un mensaje de sanción en el debido proceso y con derecho a la defensa de la repetición por malas actuaciones. Lo que usted bien dice, en definitiva, se probó en el exterior que le dieron haciendo al juez, le entregaron un pendrive para que meta y sancione a Chevron. Es decir, fue un hecho escandaloso que aquí se pasó por alto, doctor Morales. Sí, a ver, yo decía, efectivamente a nivel patrimonial es difícil pensar que se pueda conseguir una repetición en los montos de la condena, pero eso no significa que tenga que haber inacción. Yo estoy convencido de que, y lo decía hace un momento, los servidores públicos en general, incluidos los judiciales, van a tener mayor conciencia sobre su responsabilidad personal, y ojalá eso implique una mejora respecto de todas las actuaciones de los servidores públicos, únicamente cuando haya efectos reales a nivel personal de esas actuaciones. Y uno de los ámbitos de esos efectos es naturalmente la repetición de las condenas por daños, pero no es el único. También tienen que ver las acciones administrativas, el régimen disciplinario, si se han cometido delitos, la aplicación del régimen punitivo del Estado según el derecho penal. Pero es importante sentar ya un precedente en esta materia del ejercicio de derecho de repetición del Estado, aunque termine sin ser significativa respecto de la condena global a nivel internacional, para procurar que este tipo de eventos no vuelvan a ocurrir, o al menos la frecuencia con la que ocurran sea cada vez menor. Hay que procurar los medios necesarios para desterrar estas prácticas de corrupción, y entre esas sin duda está repetir con firmeza los montos que el Estado tiene que pagar por las inconductas de estos servidores. Doctor Morales, ¿es viable entonces el juicio de repetición? ¿Es obligación, deberá ser la Procuraduría? Porque hoy se argumenta, no hay ley y van a hacer ley. Además, la gente de oposición dice hay que aplicar de aquí en adelante. Es decir, no se podría aplicar con esa ley la repetición de hechos como este, en donde hubo denegación de justicia. ¿Cómo aplicar esto? Bueno, hay un régimen ya actualmente. Yo le decía, en el Código Orgánico de la Función Judicial, cuando se trata de jueces y de servidores judiciales en general, hay algo que es real. El régimen, tanto para los servidores judiciales como para el resto de servidores públicos, está pensado y formulado más para los casos que se producen a nivel doméstico, es decir, aquellos casos de responsabilidad extracontractual del Estado que se litigan localmente como consecuencia de hechos producidos a nivel interno en el Ecuador. Pero yo no creo que nada obsta que ese régimen
en cuanto resulte aplicable, y además hay una obligación de las autoridades de perseguir esa repetición en contra de los responsables. Lo cierto es que, como está previsto el régimen actualmente, ese derecho de repetición del Estado, nace o se activa únicamente cuando se ha producido ya el pago de parte del Estado, es decir, el desembolso efectivo de los recursos de parte del Estado. De tal manera que tendremos que esperar al momento en el que efectivamente el Estado ecuatoriano, a través de sus instituciones, ahí hay una coordinación necesaria entre la Procuraduría y el Ministerio de Economía y Finanzas para la realización de esos pagos. Cuando efectivamente ese pago se realice, tiene ya que evaluarse el inicio de las acciones de repetición, y uno de los primeros pasos necesarios es en contra de quién es que va efectivamente a perseguirse esa repetición. Pero el hecho de que haya una ley actualmente en discusión que lo que pretenda es mejorar o completar un régimen no es un obstáculo, en mi opinión, para que se inicien los procesos bajo el régimen actual o en el momento en el que el pago se realice en contra de los involucrados en el caso. Doctor Morales, este juicio de repetición, de llegarse a concretar, podría llegar a los jueces que actuaron y también a los abogados, porque esa fue la denuncia, los hechos internacionales, que le entregaron hecha la sentencia al juez, a los jueces. Pudiera también incluir a los abogados que aspiraban a una demanda, a una entrega de Chevron de 9.000 millones. ¿Puede cobijar a los jueces también este juicio? A los abogados, perdón. Bien, sí, yo creo que no, y la respuesta sería esa por la siguiente razón. El régimen de repetición es un régimen que le permite al Estado la recuperación de los daños o de los montos que por indemnización ha pagado, siempre en contra de los servidores públicos. Es decir, el sujeto pasivo de la acción de repetición tiene que ser un servidor público. Y en la medida en que los abogados patrocinadores de esa causa, que pudieron haber incurrido en incorrecciones, son sujetos privados, no servidores públicos, pudiera haber, y habría, eso ya está sujeto a un análisis más detallado, algún tipo de acción en contra de ellos, pero no sería la del proceso de repetición, porque esa es en contra de servidores públicos. Bien, muchas gracias al doctor Dunker Morales, catedrático, constitucionalista, jurista, para explicarnos este caso Chevron, el dictamen del Tribunal Arbitral de la Corte de la Haya que dispone que el Ecuador pague 220 millones, la actuación de la Procuraduría que logró que no sean 3.200 millones, pero también esta demanda de que haya juicio de repetición contra los responsables de esta denegación de justicia que no está en discusión en el mundo. Muchas gracias, doctor Morales. Muchísimas gracias, Miguel. Un buen día. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Le recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya y la opinión de Álvaro Rosero León. De mi parte les deseo un feliz jueves a todos y también a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. ¡Felicidades! La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa.